QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido. Vamos con más Juego de la Información a través de nuestro canal exclusivo vía streaming en www.qbomedia.com y de todas nuestras multiplataformas. En este momento, recién te comentábamos, está jugando la selección argentina de fútbol con España en lo que son los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y justamente por este tema de las Olimpiadas, nosotros estamos en contacto y lo vamos a presentar a Jorge Montaña, más conocido como el Tano, ¿no? En San Juan, profesor nacional de Educación Física. Esteban Kenny y todo el equipo de QBO Media te saludamos. Tano, muy buenos días. Hola Esteban, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Juegos Olímpicos Tokio 2020, Tano. ¿Cuál es tu análisis hasta el momento de lo deportivo y el rendimiento de la delegación argentina? Bueno, esto corre por mi cuenta todo lo que yo te voy a decir y más hablando con algunas personas que están allá, que somos de la Academia Olímpica Argentina. Yo estoy acá como delegado de la Academia Olímpica Argentina, y hay representantes nuestros allá acompañando a la delegación argentina. Bien. Es decir, no hay una información certera. Esa información solamente la puede dar el presidente del Comité Olímpico Argentino, el doctor Gerardo Huerta, pero desde mi análisis como entrenador y como ex entrenador de alto rendimiento, que por alguna vez, algún tiempo pasé, te tengo que decir de que cuando vos vas a entrenar para alto rendimiento, para todo, tenés que hacer una planificación. En el caso de los Juegos Olímpicos, se hacen planificaciones cuatrianuales, y a veces hasta de 8 años. Pero esas planificaciones no solamente abarcan lo que es la parte técnica y física, también tiene que tener en cuenta lo que es la parte psicológica, la parte biológica, es decir, la biomecánica, es decir, es un aspecto muy integral en el área del alto rendimiento, en serio, ¿no? Cosa que si nosotros trabajamos por curvas de rendimiento. Vos vas trabajando una curva, después pones la carga cuando vas a compensar o a hacer una sobrecompensación y demás, de manera que vas ascendiendo esa carga para tratar de llegar a la fecha de competencia con el más alto nivel. Ese objetivo es muy difícil de lograrlo y es muy difícil también de mantenerlo. A veces se logra un poquito antes o a veces se logra inclusive hasta después de pasado o al finalizar un evento deportivo. Por ahí vos vas a ver que empieza un campeonato cualquiera, donde el rendimiento deportivo de un jugador o un deportista o de un equipo deportivo no es el adecuado, el que se pretende, y cuando están terminando la competencia ya empiezan con la máxima rendimiento que se ha buscado. Por ahí se logra después. Eso es muy difícil lograrlo. Entonces, a esto, con todo este tema de la pandemia, de tanto tiempo que hemos estado parados, de los deportistas que han estado entrenando en sus casas mientras otros seguían entrenando, eso ha sido devastador. Entonces, yo considero que ha sido una planificación muy difícil. Por ahí estaba leyendo lo que pasó con Simone Biles, que es la gimnasta, la número 1 del mundo, la que todo el mundo estaba esperando ver, y que justamente en el último evento, en la final por equipo, la gimnasta Simone Biles tuvo una mala pasada en el salto y decidió bajarse de trabajar en el equipo porque no se sentía bien psicológicamente, ¿no? Es más, creo que ha dicho que si para la próxima, la final por aparatos, si ella no está en condiciones psicológicas,
y no se siente segura, no se va a presentar. Tiene una carga muy grande, se siente con una carga muy grande ella sobre sus espaldas, y eso hay que planificarlo y hay que atenderlo en el tiempo que tiene que ser. Si no se atendió antes, es muy difícil llegar a esa curva o a esa meseta que yo te estaba hablando recién para que pueda llegar a su máximo nivel. Yo creo que, esta es mi opinión, Sí, sí. no, obviamente que no ha sido bueno para ningún deportista, pero sobre todo en Argentina hemos pasado una pandemia muy larga y eso no ha sido beneficioso para nuestros deportistas. Fíjate vos que hacen una buena performance y sin embargo al final se caen o no logran el objetivo deseado. Lo vemos en varios deportistas. Por ejemplo, el otro día un judoka, además de eso, la parte económica, ¿no? Bien. Que es fundamental. Un judoka el otro día no estuvo ni 5 segundos y le hicieron hipón inmediatamente. Él se sentía muy frustrado y decía que tuvo que vender hasta su movilidad para poder entrenar y llegar a los niveles que requería, y de pronto pasó todo, ¿no? No le dio tiempo ni a pensar. Si un deportista de alto rendimiento tiene que ir preparado psicológicamente, tiene que ir preparado físicamente, como te dije, biomecánicamente, es multidisciplinario. Bien. Así que Sí. son muchas cosas que creo que han empañado la performance de nuestro deportista. Bien. Y bueno, En este momento, Tano, te cuento que yo estoy viendo en mi pantalla el medallero actualizado hasta este momento, que lo encabeza Japón con 12 medallas de oro, por ejemplo, en el primer sí, puesto, y Argentina recién sí, está en esa tabla, en el puesto número 55, recién con una medalla de bronce, que es la que han ganado los Pumas hace horas nada más. sí. En este sentido, ¿qué hacen estos países que cuando cada vez que vienen los Juegos Olímpicos empiezan, digamos, a meter medallas en una canasta contra países como la Argentina, que no llegamos a tener esa cantidad de logro? ¿Qué hacen ellos que no hacemos nosotros o qué no estamos viendo nosotros del resto? Planificación. Eso es todo, planificación. Vos fijate que, por ejemplo, España en Barcelona 92 venía de una educación física y de un deporte que no era bueno. Sin embargo, ellos cuando ganaron la posibilidad de que se hiciera en la ciudad de Barcelona los Juegos, se trabajó y se planificó para eso. De manera que se pusieron todos los huevos en la canasta, ¿no? Y es planificación. Todo pasa por una planificación y por un apoyo incondicional de tu propio país. A esto, Así es que, a esto te referís, digamos, con políticas de Estado por apuntadas. supuesto, Bien. por supuesto. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, el otro día, hace poco, un par de meses, una delegación argentina de atletismo que tuvo que ir a un sudamericano, un panamericano, no recuerdo cuál era el torneo, y ¿cómo se llaman estos chicos que manejan las redes? Sí, Tuvo que sí. conseguir la plata, ¿eh? ¿Cómo se Sí, llama, sí. perdón? Bueno, tuvo que conseguir la plata a través de las redes, bajar el precio, consiguió un vuelo que era más barato que conseguía la nación, y bueno, hay que tener una planificación, y el deporte está dentro de la problemática del país. El deporte es cultura, el deporte es educación, y hasta que no se entienda bien eso y se aborde, como vos decís, una política de Estado, es complicado. Es complicado, no es ir y jugar nada más. Los deportistas pasan por un montón de cosas y además arrastran un montón de cosas. Y mueven un mercado muy importante. Si vamos a la parte económica, mueven un mercado importante. Yo le digo a mis alumnos del profesorado de educación física, Sí. eh, el, siempre se dice, vos sos profesor de educación física, qué profesión fácil y qué light que es, y como que te calzás un buzo y una zapatilla y salís a hacer trotar a un niño. Lo que nosotros hacemos es educación a través del movimiento. Nosotros tenemos movimiento desde que estamos en la panza de nuestra madre hasta que nos morimos.
y esos movimientos los tenemos que seguir educando. Y la primera educación, digamos, la primera forma de educación viene a través del movimiento y se tiene que mantener durante toda la vida, más allá del alto rendimiento, fuera. Bien. Entonces, hay que hacer un buen trabajo de base y a partir de ahí viene todo lo demás. La educación física y el deporte no es una cuestión de como ir al cine, Bien. qué sé yo, voy a divertirme un rato y se terminó todo. Eso va mucho más profundo, donde una parte de nuestro cerebro que maneja nuestros movimientos, hay que trabajarlo, hay que trabajar la parte psicológica, hay que trabajar la parte expresiva, hay que trabajar la parte, ¿cómo te diga? ¿Cómo te puedo decir? La parte de salud. Una persona que tiene un movimiento educado y desarrollado va a ser más saludable que otra que no lo hace. No es lo mismo una persona que hace alguna actividad deportiva a uno que está sentado todo el tiempo frente a una computadora. Bien. Y su vida va a ser mucho mayor. Entonces, hasta que no se entienda de que el deporte ahora, porque es reglado, porque trae una cuestión económica detrás, hasta que no se entienda de que el deporte es muy importante desde la educación hasta la economía. Vos imaginate, vos haces un torneo, por ejemplo, acá en San Juan. En San Juan, al hacer un torneo de lo que sea, movilizás un montón de cosas. Movilizás el turismo, movilizás alguien que tenga que hacer cuestiones de construcción de un estadio, por ejemplo. Ese deportista y la gente alrededor de ese deportista se compra ropa deportiva, se compra calzado deportivo, compra bebida, y detrás de eso hay un montón de gente que se mueve. Entonces, no solamente es una diversión, sino una cuestión cultural también, una cuestión económica muy importante. Y si no está acompañado en serio, no de hablar. Nosotros apoyamos al deporte, pero si no está acompañado en serio, las cosas como debe ser, es muy complicado. Estoy refiriéndome a nivel nacional, sí, ¿no? Sí. Acá en San Juan estamos teniendo una política deportiva bastante, que gracias a Dios nunca la hemos tenido, y bueno, hay que hacer ajustes, me imagino, supongo que así es, pero se está haciendo un gran trabajo y faltan otras cosas más a mi criterio, ¿no? A mi criterio. Por ejemplo, una escuela no puede tener 2 clases semanales de educación física y en las condiciones que la tiene. ¿Tendría que tener más? Y tendría que tener 2 a 3 estímulos semanales, pero tendrían que estar dadas las condiciones para poder hacerlo. Yo hace 4 o 5 años atrás renuncié a la escuela primaria, donde en la escuela primaria el aula de educación física es el patio, y no estaba en condiciones, tenés que hasta pintar las canchas, está roto el patio, se caen, se golpean los chicos. Después, desde ahí no hay un pasaje que pueda ser absorbido ese niño en un club, no hay una buena liga. Últimamente se empezaron a trabajar muy bien los torneos intercolegiales, pero bueno, hay que ir ajustando cosas. Se está trabajando, pero como que hay que ir ajustando cosas. Sí se debería tener más estímulos semanales las clases de educación física y ser más coherente y más traída a la realidad, ¿no? No puedes trabajar con 35 alumnos y 2 pelotas, por ejemplo. Es decir, no es serio ni para el docente ni para el alumno. Y en el caso del alumno no lo toma en serio tampoco, por lo tanto nunca va a creer y a poder trabajar y apoyar este deporte que digo. Este es mi criterio, estoy diciendo, es mi criterio y mis años de experiencia. Tano, digo, esta cuestión que nosotros vemos, y siempre lo vemos cuando llegan los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando pasa un mundial de rugby, somos todos argentinos, vamos con los Pumas, es como que ponemos más inercia, más energía, siempre con los, digamos, con las disciplinas o con los deportes de equipo, le ponemos muchas ganas, mucha energía desde la misma sociedad, y en aquellas disciplinas individuales es como que, nada, le sacamos todo el mérito.
Esto más allá, digamos, de pasar a ser política de Estado, ¿esto es una cuestión cultural de la Argentina, Tano? Sí, por supuesto, por supuesto. Es una cuestión de cultura y hay una cuestión de educación. Vuelvo a repetir, educación. La gente hoy por hoy no sabe que en San Juan se trabaja gimnasia artística. No saben qué es lo que es la gimnasia artística, qué es lo que nos pasa a nosotros. No saben que nosotros acá en San Juan tenemos dos representantes en gimnasia artística, uno en la selección argentina juvenil y otra una nena que justamente es gimnasta nuestra, que está en un proyecto olímpico, que ella ha sufrido lo mismo que ha sufrido ahora nuestras delegaciones deportivas y que se ha caído todo, porque ahora tiene que rendir para hacer ingreso de élite esta gimnasta y no está preparada sobre todo psicológicamente. Físicamente le ha faltado, ha entrenado durante todo un año sola en el garage de su casa, la gimnasia artística donde tenés que subirte a un aparato, una paralela, hacer saltos de dificultad, a una viga de equilibrio que mide 10 centímetros de ancho por 5 metros de largo y a 1,20 m de altura, y eso necesitas el lugar y las condiciones para trabajarla. Entonces, la gente, lo cultural que hablábamos recién Sí. es fútbol. Es fútbol, porque es el que más se ve, el que más se vende, es un deporte espectáculo, que más se consume, pero hay, a ver, yo estoy entrenando ahora a un gran judoka, que es el mejor judoka de San Juan y está muy bien rankeado a nivel nacional y mundial también, y tiene que trabajar todo el tiempo, y tiene que entrenar, no solamente en el gimnasio, sino tiene que entrenar con su entrenador de pesa. Él se pone la bata, digamos, no me acuerdo cómo se llama, para luchar con él, para hacer los movimientos, y no es lo mismo que entrenar con otro compañero. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, como que menosprecia los otros deportes o no conoce, es desconocimiento. Claro, Así que desconocimiento. sí, el tema cultural es fundamental. Bien. Por último, Tano, y te libero. Si hoy el profesor de educación física, Jorge Montaña, fuese secretario de Deportes de la Nación y tiene esta filosofía y esta manera de ver las cosas porque culturalmente está preparado o está un poquito más allá que cualquiera de nosotros, obviamente por cuestiones empíricas y de estudio. ¿Cuál fuera la primer medida que tomarías para revertir esta situación de deportistas de élite? Bueno, qué difícil. No es fácil, no es fácil. Pero creo lo mismo que te dije cuando, en una palabra que me preguntaste anteriormente, volver a planificar, volver a coordinar con los centros que corresponden, con educación, con salud, volver a coordinar y planificar en base a eso, ¿no es cierto? Todo tiene que ir eh, entrelazado y bien planificado, así como te dije al principio, que si vos tenés en alto rendimiento es multidisciplinar, perdón, el equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo de un atleta, de un deportista de alto rendimiento, no es solamente el entrenador o el preparador físico, es el entrenador, el preparador físico, el médico, el kinesiólogo, el psicólogo, el biomecánico. Es decir, hay por ahí un deporte individual para una persona, tenés entre 5 a 8 personas que están alrededor de él. Bueno, eso mismo te tiene que hacer, creo yo, en un país. No es dedicarse únicamente a hacer espectáculos deportivos desde el Bien. lado de deporte de la nación, ¿no? Para eso, de última, tendría que haber otra área que se dedique a eso. No sé si la hay, desconozco cómo está trabajando la Secretaría de Deporte de la Nación, la desconozco Bien. sinceramente, pero sí debería haber una cuestión muy relacionada, muy planificada. Si un profesor de educación física en una escuela tiene que salir a trabajar
para deporte, para hacer algunos proyectos, hay partes de ese Ministerio de Educación que sí te lo permiten y otra parte que no te lo permite. Entonces debería haber ahí una cuestión coordinada, como te digo, y que sea, a ver, no puede ser de que, por ejemplo, desde lo público sí te lo permiten, pero desde lo privado no. Entonces, Claro. y después vos vas a la escuela, como te digo, bueno, y tenés 40, 35 alumnos y tenés una pelota, dos pelotas, o te encontrás en un patio con otros 3 o 4 profesores con la misma cantidad de niños. Entonces tiene que haber una coordinación, tiene que haber una planificación en todo sentido y hacer un seguimiento, hacer una buena base de deporte, una buena base. Yo me acuerdo cuando tuve que cumplir mis funciones como director de deporte de un municipio de San Juan, me venían a decir, bueno, yo tengo un proyecto para sacar a los chicos de la calle. Bueno, ¿y qué haces? Y nosotros jugamos al fútbol en la esquina. Bueno, pero ¿cuál es la planificación? ¿A dónde querés llegar? ¿Qué querés hacer? Claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que necesitas? Y lo único que te pedían un juego de camiseta y una pelotita. Y no pasa por ahí, ¿me entendés? Claro. No arreglamos la cosa. Es muy importante eso, lógico, Es más pero tiene que profundo. ser bien coordinado, mucho más profundo. Lógicamente que a ese niño lo está sacando de la calle, le está dando su espacio, pero se tiene que manejar de mejor manera. Un club hoy por hoy, en San Juan, por ejemplo, te contrata a un entrenador, que generalmente los entrenadores no tienen una tecnicatura, y te contratan un profesor de educación física o alumno de profesorado de educación física, y a ese alumno o profesor que sí tiene una profesión y que ha estudiado, por ejemplo, le pagan menos, o tratan de pagar lo menos posible, o tratan de contratar al más barato, pero sí al entrenador más caro, para que, es decir, hay mucho exitismo, muchas cosas que no están volando en el aire y que hay que tomarlas y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con el alumno que sale de los intercolegiales y se clasificó en salto en largo? ¿A dónde vamos? Vení Federación Sanjuanina de Gimnasia, de Atletismo. Tengo este alumno. ¿A dónde lo llevo? Bien. ¿Me entendés? Es decir, generalmente no están presentes las federaciones en un torneo intercolegial, en algunos casos. Ahora ya se está empezando a cambiar un poco eso, creo yo. Perdón, creo yo. Pero es muy difícil desde la nación, todo tiene que tener una planificación. Bien. Tano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Esteban, y te agradezco porque son temas muy lindos. Además, otra cosa importante que quiero recalcar como academista olímpico. Los Juegos Olímpicos están hechos para unificar al mundo en un evento, ¿no es cierto?, en este caso deportivo, donde lleven mensajes de solidaridad, de paz y de unión. Así que imagínate, si en el año 1893 13 pedagogos se juntaron para armar el Comité Olímpico Internacional, entre ellos había un argentino, Ricardo Subiaur, que era de Entre Ríos, para ese proyecto, ahí está lo que te estoy diciendo. Hubo un proyecto, hubo un objetivo, y se está cumpliendo a través de estos tipos de juegos, donde estamos todos viendo qué es lo que pasa, y no solamente en el medallero, sino qué es lo que está pasando, cómo es la solidaridad, todo lo que es la parte cultural que nos da el principio y el final de los juegos, etcétera, etcétera. El olimpismo es una filosofía de vida que va mucho más allá de una medalla. Así que es una fiesta magnánima. Tano, y en línea con lo que estás diciendo, hoy se dejan entrever muchas cosas, ¿no? Por ahí naciones que no quieren participar contra equipos de Israel o contra... es increíble lo que está sucediendo. Delegaciones que no quieren utilizar o no quieren, o digo, tienen la opción de utilizar otro tipo de vestimenta en su gimnasta, etcétera, etcétera. Es impresionante lo que deja traslucir, digamos, este tipo de competencia, ¿no? Cuestiones de educaciones, filosóficas, culturales, políticas, religiosas, cruza todo.
Y no hay diferenciación, no hay diferenciación de ningún tipo, ni ideológica, ni religiosa, ni étnica, ni nada. Ahí se juntan todos. Están todos en el mismo lugar, se juntan a comer en el mismo comedor, viven un montón de cosas. Y ponete a ver un poquito más profundo y vas a ver que mientras están dos equipos jugando, por más que sea duro el torneo, se están riendo entre ellos, están compartiendo, se están dando un abrazo. El deporte es maravilloso. Ojalá pudiéramos destrabar todos los problemas políticos y económicos de la misma manera que lo hace un deportista. Bien. Tano, muchísimas gracias y que tengas buen día. Gracias, Esteban. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Seguimos con más Juego de la Información. QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido.